Hoy en Hasta la Cocina tenemos un tema realmente apasionante relacionado con la arquitectura, el urbanismo, la sustentabilidad de una ciudad tan monstruosa y caótica y al mismo tiempo tan atractiva como es esta. Y para eso hemos reunido a tres arquitectos emergentes, impresionantes, con una capacidad realmente notable y con una obra a sus espaldas considerable pese a su juventud. Empezamos con Julio Amezcua. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí. Muchas gracias por venir. Cuéntanos un poquito tu trayectoria de manera breve, por favor. Sí, tengo más o menos como 22 años practicando arquitectura. Estudié primero una licenciatura en México, después una maestría en arquitectura en Nueva York. Y justamente con Pancho inicié hace varios años un proyecto que se llamaba AT103, que desarrollamos distintos proyectos, algunos importantes para la Ciudad de México como estación de bomberos y otros casos de vivienda. Y hace 3 años nos separamos, tenemos una unión libre, ahí una asociación de unión libre. No nos divorciamos, nos separamos y tengo un proyecto que ahora lleva mi nombre, que se llama Amezcua. Y estoy involucrado en proyectos de pequeña escala y otros de mayor escala con oficinas que tienen más experiencia que yo en temas como de urbanismo, movilidad, cosas de esas, que es Arquitectura 911. Y vivo aquí, trabajo aquí desde hace muchos años y contento en esta ciudad, como dijiste, monstruosa, pero fascinante y tienes que luchar y trabajar y ser creativo para que no te coma ese monstruo, ¿no? Como todas partes. Sí. Francisco Pardo es nuestro siguiente invitado, Pancho, socio en ocasiones de... Exacto. Cuéntanos. Es muy parecida a mi historia a la de Julio, licenciado en arquitectura y después una maestría en Nueva York, casi al mismo tiempo con Julio. Ahí ya empezamos una relación laboral importante, empezamos a trabajar en un despacho en Nueva York haciendo cosas hasta que vino lo del 9/11 y la ciudad cambió radicalmente, nos regresamos a México y empezamos a hacer proyectos muy interesantes, como dijo Julio, de escala pública, también privado, mucho desarrollo de vivienda y últimamente yo me he enfocado un poquito más a trabajar con dependencias como Infonavit, por ejemplo, en temas de vivienda social, en temas de espacio público que yo creo que también es el futuro, es uno de los futuros. Claro. O sea, no es el único, pero es una de las maneras de poder afrontar las ciudades, ¿no? Los últimos 30 años de las ciudades, que fue este cambio radical de, por ejemplo, una Ciudad de México que venía de 2 millones de habitantes, se convirtió en una ciudad de más de 20 millones en 30, 40 años prácticamente. Y eso pasa con muchas ciudades en el mundo, que el crecimiento va más rápido que la planeación. Y ese es el problema, que nunca se alcanzó el crecimiento de estas ciudades. Claro. Pero bueno, aquí estamos, también soy profesor de arquitectura, he dado clases en diferentes universidades y me encanta también estar cerca de los estudiantes para saber qué está pasando nuevo, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Y seguimos con Hernán Pernet, que nos cuenta también un poquito. Gracias, José Ramón, por la invitación. Yo estudié también la licenciatura en arquitectura. Tengo una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Phoenix y bueno, trabajé yo al inicio de mi carrera con la oficina del arquitecto Abraham Saludowski. Estuve un par de años trabajando con él y posteriormente me integré a la oficina de mi padre, que también era arquitecto, y estuve trabajando con él muchos años hasta su fallecimiento. Abrí una oficina donde estamos trabajando actualmente, que es AWP, que es una empresa, es una oficina multiempresas, donde tenemos la parte de diseño, arquitectura, la parte de edificación, la desarrollo inmobiliaria y actualmente estamos aperturando una financiera dentro de nuestro grupo y estamos abordando proyectos también de barrio, catalizadores, proyectos catalizadores de barrio que sentimos que es una de las necesidades que actualmente tiene esta ciudad, que como tú mencionas,
se encuentra desbordada por el desarrollo inmobiliario, por el crecimiento que ha tenido durante los últimos años, el último siglo. Entonces, pues eso es lo que estamos actualmente. También he colaborado como profesor en diferentes universidades los últimos 15 años. Y bueno, pues eso es todo. Pues bienvenido también. Gracias. Ay, Buenos días, chamacos. Ay, Pepe, ¿por qué no me dijiste que trajiste a Hugo, Paco y Luis? No es cierto. Oigan, qué guapos. siempre me hace lo mismo. Yo ya no puedo con ella, es imposible. Pero bien que me quieres, soy un mal Claro, necesario. claro. Mi nombre es Holgazana Pérez Sosa, chamacos. Holgazana Perezosa su apellido. Exactamente, próximamente de acá de JR. No me hacen caso. Ponte buzo, jefe. Oye, mi niño, tú te pareces al Mickey. Mira, no, coño, no es su tu hermano papá, pequeño, ¿eh? Es su hermano pequeño. Es su hermano, sí, porque el Mickey ya parece tu papá. A ver, dime, ¿cómo dice? Ándale. ¿Verdad? Ay, qué ojos de todos. Y son arquitectos, ¿verdad? Sí. Pues yo así sin es. arquitectos hice una casa hecha a base de puro palito. No es cierto. Holgazana. Mande, patrón. Gracias. Bueno, ahorita vengo, les voy a traer unas quesadillitas. Ándele. ¿Sí? ¿Les parece? Gracias. Gracias. Gracias, México. El problema del desbordamiento de las ciudades no es un único y exclusivo problema de esta ciudad, por otro lado apasionante, ¿no? que presenta grandes retos para los arquitectos y para los políticos, incluso, que son quienes tienen que legislar en principio cómo, dónde y de qué manera se va a construir, ¿no? Pero bueno, puesto que estamos aquí, si analizamos un poco lo que ha venido sucediendo con la arquitectura del Valle de México y nos llegamos hasta la época del Porfiriato, donde parece que hay una organización más seria en principio de lo que puede ser la construcción de la ciudad. ¿Qué queda de aquel momento y de aquella ambición de construir una ciudad que pudiera competir con las ciudades europeas, París, otras, ¿no? Digo, a mí me parece, este tema me parece fascinante y yo me iría un poquito más atrás del Porfiriato. ¿Sí? Yo me iría a una explicación un poquito más histórica de lo que es el Valle de México y cómo se hace esta ciudad, porque es una ciudad que a diferencia de la mayoría de las otras ciudades, sí tiene una particularidad muy clara de capas y de condiciones complicadísimas. Estamos hablando de una ciudad que se funda hace 700 años, con los aztecas, se funda el Imperio Azteca, hay otros pueblos alrededor, en un lago, lo cual es una cosa, ¿no? Pasa aquí, pasa en Venecia, ¿no? En una laguna, se hace una ciudad arriba. Bueno, los palafitos están inventados desde hace mucho tiempo Sí, también. No eran ciudades. Pero no era, Claro, no era este no eran imperio, núcleos el urbanos tan imperio grandes, azteca, claro. hace 700 años Sí. se funda, llegan los españoles, construyen una ciudad sobre esta ciudad, y es literal, o sea, se destruyen los templos para poner, entre la iglesia y Claro. la conquista se pone sobre esta ciudad, y después de 300 años de esta ciudad colonial, se quiere construir una ciudad que quiere copiar otras ciudades, diferentes a las españolas, que quiere ser Viena en algún momento, que quiere ser París en algún momento, que quiere ser Londres en algún momento, toda la época neoclásica. Y después viene el modernismo, que llega a México de una manera espectacular, porque en Europa se inventa teóricamente el modernismo, Le Corbusier y Adolf Loos y demás, pero en América Latina y un poco en Estados Unidos, ahora sí que la tesis se prueba. Se lleva a cabo. Entonces, el modernismo en México es una capa, y es literal, se va construyendo encima de estos edificios, como el conquistador construye encima del templo del conquistado. Claro. La ciudad se va convirtiendo en estas capas. Y hoy creo que estamos haciendo una ciudad contemporánea que va encima de todas estas ciudades y de todas estas capas. Súmale sismo y súmale que abajo de nosotros hay un lago, se hace una cosa muy complicada, Es ¿no? un conflicto interesante, ¿no? Y un reto para los arquitectos, ¿no? Qué bueno. Sí. Y el tema del desbordamiento de la ciudad, que se viene también generando de tiempo atrás, como bien decía Pancho, no nada más corresponde a la parte del Porfiriato, es antes de cuando arranca, por ejemplo, la San Rafael, Santa María la Ribera, que platicábamos antes de iniciar. Son ya ejercicios donde el centro empieza a perder, que sucede mucho en Latinoamérica, esa capacidad de contener
que en Europa se mantienen, los centros históricos en Europa son los que mantienen siempre la carga importante de la ciudad en términos de plusvalía y en términos de muchas cosas, y sin embargo en nuestros pueblos sucede que el desbordamiento va provocando que se vayan generando estos círculos y círculos que van creciendo y va desbordando la ciudad. Y esto empieza desde San Rafael, Santa María la Ribera, posteriormente la Roma, Condesa, hasta llegar a las zonas hoy como Santa Fe, como Interlomas, como todas estas zonas, San Jerónimo, que han provocado unos aspectos sumamente complejos en términos de movilidad, de la misma inseguridad, de servicios para poder estar llevando servicios hasta esas colonias, que además la topografía no nos ayuda, ¿no? Estamos con temas de que tenemos que estar elevando el agua, tenemos que estar trayendo agua desde localidades cercanas, porque estamos en algunos momentos en punto ya de caos, en temas de desabastecimiento y otras cosas que se pueden volver un problema mayor si, como bien dice Pancho, no nos abocamos a desarrollar un programa de volver a reinterpretar estas capas de la ciudad y empezar a reconstruir cosas que se tienen que reconstruir en los barrios, ¿no? ¿Y hacia dónde crees que puede ir esta ciudad en el futuro si no se le pone remedio y pronto? Wow, pues lo vivimos todos los días. O sea, ¿dónde podemos llegar? Pues creo que hemos llegado ya a límites inigualables. Es decir, cuando tú observas y ves a la gente, a la mayoría de la gente que recorre 1 hora y media, 2 horas o hasta 3 horas para llegar a su trabajo, pues te das cuenta del desperdicio energético y el desperdicio que se da, ¿no? Cuando eso lo acumulas, te das cuenta de que estamos siendo ciudades o ciudadanos sumamente ineficientes, ¿no? En donde gran parte de nuestro trabajo, de nuestro tiempo lo tenemos en estas transiciones, claro, en donde uno no aporta casi nada. Es más, hay una pérdida de energía física ya, que cuando llegas a tu trabajo, pues ya estás cansado, ¿no? Entonces, estas políticas en donde vivir cerca de donde trabajas, las escuelas públicas tienen que estar en las mismas colonias, que tus hijos tienen que acudir a ellas, o sea, son demasiadas cosas las que ya sabemos, y desde hace mucho, arquitectos, sociólogos, politólogos, economistas, son cosas que ya sabemos, cosas que están en los libros desde hace años, pero que no nos logramos poner de acuerdo por un tema de intereses. A mí me parece que es así, ¿no? Inclusive tú ves las políticas de hoy en día inmobiliarias, me parece que están dando permisos donde no deberían. ¿Me explico? Entonces, perfectamente. Claro, entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que dejarnos de hacernos pendejos, esa es la realidad, y realmente empezar y seguir trabajando de manera conjunta, porque los problemas los tenemos detectados desde hace 30, 40, 50 años, ¿no? El problema del agua, que acaba de mencionar Hernán. O sea, esta ciudad, independientemente de los sismos que no sabes cuándo vengan, pero ok, tenemos un problema evidente de agua, ¿no? Pero el tema es que no es que falte agua, porque agua hay un chingo. El tema es que toda se desperdicia, el tema es que no hay una cultura, movilidad, que es otro tema, ¿no? Entonces, son tantos temas que a la vez se tienen que ir trabajando conjuntamente y como analizarlos de una manera también transversal para ver dónde van cuadrando uno con el otro. Porque no es una labor claramente de los arquitectos. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en esta ciudad, es nuestro modus vivendi, es nuestro material, y todo el día la estamos pensando, todo el día la estamos viviendo. Pero no tenemos nosotros tampoco las soluciones. No, yo te preguntaba hacia dónde pensáis que puede ir todo, pero de todos modos tenemos que ir a publicidad. Regresamos y os preguntaré algo más concreto. Vale. ¿En qué punto confluyen los intereses particulares de los constructores, la política, los urbanistas y los arquitectos? Y por encima de todo, el interés de la gente que vive en la ciudad por tener todo más cerca de su casa, ¿no? El trabajo, las escuelas, todo. Después de publicidad. Y yo les preguntaré de qué número calza cada uno. Ándale, pues. ¿Tú me das miedo, Miki? Sí. Vamos, no tengas miedo, no tengas miedo. Encantado de bailar contigo, sin descanso toda la noche. Volvemos al punto en el que lo dejamos, donde preguntaba
donde confluían los intereses de la política, los intereses de los constructores, los económicos, obviamente, los intereses de los ciudadanos y la visión de los arquitectos, que en gran parte de las ocasiones dependen de todos los demás, especialmente de los políticos y de los económicos, para poder construir o edificar una ciudad poquito a poco como esta. Sí, sí. Yo creo que históricamente, durante muchos miles de años, las ciudades, o las poblaciones, las aldeas, funcionaron de una manera, y en el siglo XX cambió todo, ¿no? Por revolución industrial tenemos menos de 100 años con el auto comercializado, donde cualquiera puede ir a comprarse un coche con cierto dinero, ¿no? Ese auto comercializado cambió la manera de vivir las ciudades, la cambió radicalmente. Y estamos hablando de un pequeñito momento en la historia contra miles de años que eran ciudades peatonales, claro, que funcionaban diferente. Entonces, fue un experimento. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y nos hemos dado cuenta de las cosas malas que tiene. El problema de la ciudad volteada hacia el auto, donde el auto se convierte en lo más importante de la ciudad, ha sido un error. Es un modelo que nos vendieron en el siglo XX las empresas de autos y que hoy estamos tratando de cambiar y mejorar. El tema de la movilidad es importantísimo. Y por ejemplo, el tema de la política con el desarrollo. Los últimos años, esta condición de el gobierno se lava las manos de gestionar política y se convierte en el administrador y el empresario es el que ejecuta, ha sido un error muy grave, porque entonces ya no hay política pública para el desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a hablar un poquito de esta zona que es le digo Slim City, pero es toda la parte que se desarrolló atrás de Polanco. De repente aparecieron miles de departamentos para una clase socioeconómica específica, lo cual hace que empuje a otra clase socioeconómica a las periferias de las ciudades, y etcétera. Porque no hay una regulación donde ni siquiera facilita a los que van a cohabitar ahí, por ejemplo. No hay el metro, no hay metrobús, etc. O sea, ¿cómo permites tú a un empresario? Pensando que todo mundo va a llegar en auto ahí, pero también hay gente que en este país el 20% de la población tiene auto, el 80% no. Claro. Pero estamos dándole todo el privilegio al auto y todo el privilegio a estos desarrollos clase media, media alta, y entonces estamos aventando a todo lo demás, a las periferias y a diferentes lugares de vivienda por la falta de regulación, porque en los 70 se dijo que los empresarios se ocupen de la vivienda, nosotros nada más gestionamos los créditos. Hablamos de Infonavit. ¿Y nos repartimos los beneficios? Y todo el mundo se reparte los beneficios en ese mundo, ¿no? Ya hay un tema, perdón, también importantísimo, como bien lo comenta Pancho Julio. La ciudad es la ciudad se debe a su desarrollo económico y a su momento histórico. Durante todo el proceso si tú revisas cualquier ciudad, en el caso de la Ciudad de México, te vas a dar cuenta que cómo está vinculado el desarrollo económico al proceso de cómo se manifiesta una ciudad, desde su arquitectura, desde sus calles, desde su visión, desde su emplazamiento. Y la Ciudad de México, en este caso, ha vivido, como decían, un universo de capas donde el desarrollador siempre ha estado presente. O sea, la figura del desarrollador siempre ha estado presente desde el Porfiriato, cuando existían empresas americanas que venían a desarrollar y a hacer sus proyectos de urbanización, se vendían los lotes, se diseñaban las casas. Pero creo que aquí el tema importante es poder entender la ciudad a través de la velocidad y el tiempo. Creo que ese es un tema que es muy importante para poder determinar la forma en cómo habitamos las ciudades. Como bien comentaban, la revolución industrial con el tema del automóvil genera una nueva velocidad a la ciudad, le entrega una movilidad que antes no tenía, los tiempos de trayectos se reducen de una forma significante, la capacidad de apreciación de que tenía la ciudad en los momentos en que tú la circulabas era completamente distinta, en lo que tú caminabas y veías un edificio, ahora pasas en un coche, ahora la velocidad le está ganando al coche. O sea, la velocidad de tener un smartphone donde estás mandando información, donde ya el mismo coche ya no es funcional, donde el desplazamiento tiene que ser más corto porque la distancia es más larga, donde hay aviones, donde ya hay una serie de conexiones que hay que entender el proceso y el desarrollo económico que estamos viviendo para poder mirar a dónde va la ciudad.
En el término de la parte inmobiliaria, yo creo, y eso lo digo, nosotros somos también desarrolladores inmobiliarios, y lo platicábamos hace rato fuera de cámaras, el tema de que los desarrolladores actuales, muchos que son generaciones de los viejos, por llamarles de alguna manera, que construyeron parte de esta ciudad, hemos adquirido una dimensión diferente del compromiso que tenemos con la ciudad. Entonces sí creo que el desarrollador inmobiliario actual tiene otra forma de ver la vivienda. Hay un tema bien importante, y con esto termino, la parte de entender que los millennials, que es la generación que es la que actualmente se está volviendo la económicamente activa, no tiene temas, por ejemplo, hablando de Infonavit, no acreditan, no tienen un trabajo fijo, o sea, que tiene que cambiar la forma de ver la parte inmobiliaria. Que diseñar nuevos mecanismos para esa gente. Para esa gente, ¿no? Y eso creo que es un proceso que estamos nosotros como arquitectos, no digo jóvenes, sino ya de un proceso de desarrollo emergente, que ya estamos nosotros conscientes, y los empresarios, creo que desarrolladores también lo están empezando a tener claro, muchos de ellos, ¿no? Ojalá no solamente lo tengan claro o empiecen a tenerlo claro, sino que se solucione rápidamente. Por eso, Julio, a mí se me ocurre preguntarte, ¿cómo salvamos esta ciudad? Yo sé, vaciamos la ciudad. Normalmente sí. No es posible. Yo creo que hay que pensar de manera más, primero individual. Hay que llenarla de agua. Hay que volverla a inundar. Hay que volverla a inundar. Yo creo que hay que pensar de manera también, a ver, sí colectiva, pero de manera individual. O sea, resolver tus problemas y, digamos, o tus necesidades. Pero eso es muy complicado. No, porque lo que todos están hablando es un cambio, esto tan famoso que se dice, ¿no? Un cambio de conciencia, un cambio en donde, claro, de mentalidad. El mindset tiene que cambiar. Claro. Entonces, ¿en cuántas generaciones crees tú que se Está cambiando. bueno, pero ¿cuántas cambiarán tan radicalmente como para que tengamos pues otra mira, ciudad? yo me relaciono con algunos sobrinos, sobrinos de amigos, Sí. que tienen entre 20 y 28 años, y su visión de ciudad es decir, por ejemplo, el tema de corrupción. Hablas de corrupción con ellos, no los corrompes, no los billeteas. ¿Tú crees? No. Tienen otra, te lo sí, juro. sí, sí. Tienen una visión completamente distinta a la que yo tenía cuando tenía esa edad, hace 20 años. Entonces, yo no creo que ellos, pero sí creo que los hijos de ellos, que están, no sé cuántos años estamos hablando de eso. 2 generaciones, sí, 2 3 generaciones, 3. Vamos a ver un cambio significativo. Pues más nos vale, porque si seguimos Porque- así nos vamos a morir todos. Porque no lo va, yo antes creo del que tiempo. no, sí, no, y no lo vamos a ver con este cambio de gobierno, Claro. por ejemplo, no lo vamos a ver. Yo estoy convencido, por más que los apoyo y tengo buena voluntad, veo, por ejemplo, la situación que hoy estamos viviendo todos los arquitectos de esta ciudad, y cuando te digo todos, son todos, en donde tienes todos tus proyectos parados en una dependencia como Sedubi, que no salen permisos, que no están abiertos, que llegaron a parar todo. Yo quiero ver el efecto que eso va a producir en el tema de vivienda económico de esta ciudad. Ciudades como Morelos, la semana pasada estuve allá, y hay una política nueva en donde te dan licencias de construcción con un proyecto arquitectónico, ni siquiera ejecutivo, se los puedes entregar después, pero arranca tu obra con, claro, tu proyecto de cimentación, pero con los planos más elementales, cuando ya acreditas una experiencia. ¿Por qué? Porque la economía está tan mal que necesitan incentivos, necesita que la gente vaya a invertir. Entonces, nosotros, ahorita yo estoy haciendo una obra en Tepoztlán, me tardé 1 semana en sacar licencias, 1 semana, inaudito. Siempre se ha imitado, siempre, pero ¿en qué manera se refleja en la arquitectura la capacidad que tenemos de absorber las ideas de los demás y hacerlas propias, imitando literalmente? Cada vez es más rápido y más fuerte en arquitectura, porque ahora tenemos tantas referencias. Antes al menos tenías libros, hoy en día son tantas las imágenes que te llegan, que yo creo que en estas nuevas generaciones no estamos teniendo la capacidad de utilizarlas como una parte de la metodología, en donde obviamente es una referencia, pero una referencia sumamente plana, visual,
no trae atmósfera, no trae escala, no trae... Y la arquitectura requiere de reflexión y requiere de un contexto, responde a un contexto. Entonces, estamos cometiendo el error del copy-paste, ¿no? Entonces, lo que funciona aquí lo ponemos acá. Pero todavía peor aún, le agregamos. Entonces, te das cuenta en muchas provincias en donde copian modelos inclusive de la capital, que dicen yo quiero un Polanquito o quiero esto, y la verdad es que no lo van a poder lograr porque ni siquiera tienen los mismos mecanismos o ingredientes, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un tema fuerte, ¿no? Un tema delicado y que eso no ayuda a construir las ciudades. Lo que tú mencionabas también, los centros comerciales. Como hay países en Estados Unidos que están desapareciendo porque ahora todo es por venta por internet, pero en México, que no tienes espacios públicos, se convierten en los nuevos espacios públicos. Es que hay demasiados. Pero hay un exceso. Pero esto de la copia y demás, vamos a hablar de la copia de los modelos también, de los modelos, de las aspiraciones de la vida. El modelo suburbano, después del auto, que hablábamos un poquito del auto, ese modelo suburbano que es muy gringo y se lo vendieron a todo el mundo. Ya tienes tu auto, entonces puedes vivir en el suburbio y tienes un jardincito donde vas a estar feliz con tus hijos, entonces la familia perfecta, papá, mamá, 2 hijos y medio, camioneta, ese es el promedio. Ese es como los Simpson, ¿no? Sí. Es 2 hijos y medio, por eso el bebé siempre se queda a la mitad, ¿no? Porque es el promedio americano, el perro, el gato y la camioneta para ir el fin de semana no sé dónde. Ese modelo que nos lo vendieron a todos, es el problema. Ese modelo, si lo ves realmente cómo funciona yo vivo en la periferia, a 2 horas de mi trabajo, como decía Julio, 2 horas de mi trabajo para ir y 2 horas para regresar. Son 4 horas al día. Multiplícalo por 5 veces a la semana, por un mes, por un año, por la gente que hace eso, las horas desperdiciadas humanamente que hay, por el sueño de llegar a jugar con tus hijos al jardín, que nunca lo haces porque ya llegaste tan tarde que ya están dormidos y te tienes que ir a las 6 de la mañana a trabajar. Contra la vida urbana de vivir cerca de donde trabajes, aunque en vez de tener ese jardín enorme, tengas una terracita, pero tengas todos esos servicios que habla Julio de el café abajo, todo es caminable, etc. Esa es la aldea medieval caminable que estamos recuperando de una manera contemporánea, ¿no? Por ejemplo, el futuro. Va tan rápido, el cambio de los celulares lleva, ¿cuánto? 10 años, el smartphone, ¿no? Donde las mismas apps, ya es mucho más que un teléfono, le decimos teléfono nada más porque se nos quedó la idea del teléfono, pero es mucho más. Aplicaciones como Waze, como Airbnb, están cambiando las ciudades. Están cambiando las ciudades, para bien o para mal, estabilizan ciertas calles con el tránsito, a uno lo manda por acá, pero si tú pones el mismo destino, te va a mandar por otro lado. Ahorita el gobierno de la Ciudad de México acaba de firmar un contrato con Waze para trabajar con los datos, intercambiar datos. Entonces, la arquitectura y el urbanismo y las ciudades van más allá ya de la hoja en blanco tiene que ver con esta megadata que se está formando, que es una cosa espectacular. El tema de los drones. ¿Por qué entramos por el vestíbulo si a lo mejor en el futuro vamos a empezar a entrar por el piso de arriba? El Uber va a funcionar en otro nivel. Sí lo creo, porque si yo te hubiera platicado los smartphones en los 80s, me hubieras dicho que estaba loco. Pasaron 20 años. Seguramente, claro. Cuando llegó el fax, todo el mundo veía como, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto está pasando al mismo tiempo en China? Sí. Al mismo tiempo estoy mandando esto, está llegando a China. Eso es en los 80s. Entonces, imagínate en 20, 30 años lo que va a pasar. Es realmente apasionante. Ahora volveremos sobre el tema. Antes... En un momentito nada más les quiero dejar. Les hice unas dobladitas de quesito, se las iba a hacer de chorizo, pero dije, ay no, qué molestia, ¿verdad? Digo, por las agruras. Son quesillos de queso. De quesito, mi niño. ¿Y sí son comibles? Claro, el chamaco. Yo lo dudaría, pero bueno, si No, te me atreves. pruébenlas, de veras, pruébalas, mi niño, sin miedo. Miki, Si te yo sé que atreves. estás acostumbrado a otras cosas, pero llégale, llevan unas caviar. Ay, ahorita les traigo unos platitos. Ay, es que me... Sin plato, por Jefe, favor. ¿los platos dónde están? Bueno, ahorita venimos, vamos a corte y voy por los platos. ¿Vale? Regresamos con un tema realmente frías. apasionador. Encantado de bailar contigo, sin descanso toda la noche.
Si en el día de hoy, en cualquiera de las macrociudades que se han ido construyendo, apareciera un arquitecto griego o un arquitecto romano, ¿qué pasaría? ¿Querría volver a desaparecer inmediatamente o estaría contento por ver lo que habían avanzado los desarrolladores de los arquitectos? Sería como esquizofrenia, ¿no? No lo Se sé. sentaría como en la metamorfosis de Kafka. Es como esa pregunta que siempre dicen, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde regresarías? Ya, bueno, es no, una- capaz sí, ¿a dónde iríamos en el futuro? O sea, iría a dentro de 40 años a ver cómo va a funcionar esto, porque me parece que va tan rápido que en 10 años ya cambió todo y en 20 Seguro, ya cambió todo. pero se supone que entonces tenían unas ciudades más o menos vivibles, se supone, porque tampoco tenemos conciencia exacta de que hubiera sido así, ¿no? Pero aparentemente sí lo eran, ¿no? El ruido, la contaminación, el tráfico, el hacinamiento, parece que en aquel momento no eran tantas, por lo menos. Sí, pero por ejemplo el París del siglo XVI-XVII tenía problemas de sanidad tremendos. Londres, exacto. claro. Por ejemplo, las ciudades, ya hablando en urbanismo, las ciudades siempre han visto hacia adentro de los ríos, porque los ríos eran las zonas donde se tiraba todo el desperdicio y la Sí, sí. basura y demás. Sí. Lo que sí, vamos a hablar de las cosas Y vías de positivas, conta- y las vías de cosas positivas que comunicación, han pasando, además. hablando por ejemplo de Manhattan o de Boston o de París o de Londres, de repente esos bordes de ríos que eran los más contaminados, donde vivía la pobreza y donde eran las zonas más marginadas, ya se convirtieron en los metros cuadrados más caros. Si tú haces un corte por Manhattan, el precio más caro estaba hacia el centro, hacia Central Park, y ahorita están cambiándose esos precios hacia las orillas, ¿no? Y las autopistas se hacían en los bordes, que nadie quería ver el río que estaba con cadáveres flotando. Sucio. Sí. Boston pasó lo mismo. Esa historia existe y esas historias tienen post-revolución industrial. Entonces, no todo es negativo, sino hay cosas muy positivas del Pero mejoramiento de la todavía no me ha ciudad. respondido de cuál podría ser el pensamiento y la reacción. Del arquitecto, no sé, que hizo avenidas de los romanos. Yo creo que es otra vez hablar de velocidad, ¿no? O sea, de repente una gente que está acostumbrada a tener Claro. un ciclo de vida, desde el periodo de vida que vivían a lo que actualmente se está viviendo como un periodo natural de vida, pues sería desde ver un anciano como un anciano, porque la ciudad no nada más son los edificios, sino es todo lo que constituye desde Claro. la ropa de la gente, la actitud, ver a alguien hablando por un celular, güey, sería como algo mágico, ¿no? La verdad es que sería como un tema de esquizofrenia. Yo lo veo... Pues seguramente. Es muy interesante el tema del tiempo, porque el tiempo sí puede ser exponencial. Pero cada vez va más rápido, es lo que Por tú eso, decías por antes, eso. ¿no? En las cavernas, Sí. para pasar de un cuchillo de piedra de esta forma a un cuchillo de piedra de esta forma, pasaban a lo mejor 2000 años, ¿no? Y hoy pasan 10 años y cambió la manera de entender, ¿no? Mi mamá no sabe bien todavía cómo utilizar el email, por ejemplo, no entiende la diferencia entre email, internet y Facebook. ¿Cuál es la Se le- no, ¿me entiendes? Como que todo está en lo mismo. le complica. Estamos hablando de, mi mamá es una generación de Claro. distancia, mis hijas ya nacen con el dedo pegado en esto. Y más desarrollados. Sí, 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 Hay sí, un claro. estudio que dice Entonces, que... Claro, inclusive tú ves, si tú y yo agarramos el celular, ponemos de una forma. Especialmente yo. tu Claro, hija, ve tu claro, hija de claro. 3 Lo sé. años, sí. Y los millennials usan los Muchísimo 2 o más 3 rápido, dedos. sí, sí, y sí. Yo uso Sí. uno. Bueno, no yo dos, pero muy mal. Pero bueno, Y los lentes. de todas las maneras, sé que lo que os voy a plantear se ha dado siempre, pero a lo mejor no en una cantidad tan grande, ¿no? El arquitecto estrella, el señor que parece que construye monumentos para sí mismo y para el político que le paga, ¿no? Y lo que sucede con estos edificios que en ocasiones son, aparte de poco vivibles, difícilmente mantenibles. Nosotros tenemos en mi país a un arquitecto glorioso que se llama Santiago Calatrava, que creo que es el arquitecto que tiene más demandas por los señores que le han encargado los proyectos que nuevos proyectos, por lo difícilmente sostenible de sus construcciones, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues ahí la pregunta sería por qué lo siguen contratando, ¿no? Pues porque hace... No, yo creo que son mecanismos de este sistema económico que van a seguir existiendo. O sea, Sí. los grandes corporativos requieren de ciertos personajes y el arquitecto estrella yo creo que ha existido y en Claro. los últimos años mediáticamente
desde Le Corbusier, que es el maestro de los medios, Sí. él es el maestro, pasando después por Koolhaas y todas estas No, pero personalidades. aquí hay una cosa que me gustaría comentar. Tú te vas a la Torre Eiffel, que obviamente es una demostración una de lo belleza, que quieras, claro. pero no tiene problemas. Ahí sigue, la tendrán que pintar de Claro, vez en cuando claro. y No, mantener La como odiaban cualquier los parisinos cuando lo hicieron. Sí, pero Todos la querían fuera. olvídate de lo que piensa la gente. Yo estoy hablando de una cuestión más práctica, ¿no? Si tú encargas un puente que al cabo de que cuesta yo que sé cuántos millones de euros más la construcción de lo que el presupuesto inicial acaba Tiene que superando rendir mucho. resultados. Y al final resulta que los señores que tienen dificultades para caminar no pueden pasarlo porque es una Sí. plataforma. Hombre, hay un error, claro, de planteamiento no solamente del arquitecto, sino de quienes le han permitido Pero edificar. sí, ¿no? o sea, en todo eso hay virtudes, hay proyectos muy Ajá. virtuosos y hay Sí. proyectos desastrosos. Vamos a hablar de un caso específico que a mí me parece uno de los casos de estudio más importantes. El Guggenheim de Bilbao fue una obra que detonó una ciudad que no existía en el mapa. Cierto. Que no existía en el mapa, que a nadie le interesaba. Tú pasabas por Bilbao en carretera y la veías y había chimeneas con humo y decías, ¿qué es Era esto? horrible Me y sigo, el río me era- sigo derecho. Ahí fue una gestión política, cultural, arquitectónica muy importante que no nada más tiene que ver con el edificio y con Frank Gehry haciendo eso. Tiene que ver con todo un movimiento, las estaciones de Foster, de todo un movimiento de una ciudad, que sí esa pieza detona una economía de una ciudad y la posiciona en el mapa y la reanima. Hay otros proyectos que son un desastre, proyectos de estos Star Architects o arquitectos famosos, son un El de desastre. Santiago Pero de sí, Compostela, pero de sí, Peter Eisenman está terrible. ese, ¿no? ese Está fue el que le quitó el olvidado, ¿no? Pritzker prácticamente a Peter Eisenman. Pero como dice un muy buen amigo, otro Hernán, en Los Ángeles, dice, a todos nos gusta comer con sal, pero no podemos comer solo sal, ¿no? Entonces, la sal son esos proyectos, el museo, estas como joyas de la arquitectura. Todo lo demás es la comida. Es creo que lo que más hacemos nosotros, que es la vivienda, que es lo que amarra la ciudad. O referencia de Big Lebowski es Exacto. amarra el cuarto, ¿no? El tapete. Es ¿no? como la tortilla del taco. O el bajo en la música. Pero ¿no? sí Es que necesitas esos agarra esos todo arquitectos estrella para de repente detonar ciertas cosas. Las en- referencias, ¿no? Son Las referencias en la ciudad importantísimas. son muy importantes. Son O sea, las, la Torre Eiffel las es identidades. la identidad de París, Claro. la ópera en Sydney, Claro. ¿no? Estas Claro. son El Guggenheim en importantísimas. Bilbao, en Nueva York en su momento. En Tenerife hay un ¿cómo se llama? Un palacio de exposiciones, congresos y auditorio. Genial. Se está deteriorando rapidísimamente y se caen a trozos. Yo les preguntaba a los gestores, ¿pero por qué sucede esto? Es que no tenemos presupuesto para mantener el edificio. Y el arquitecto no calculó bien que en la costa, cerca de, con el mar al lado y el salitre, nos cae. Bueno, todo Creo que- tiene solución, sí, ¿no? Pero creo que también eso ha cambiado. Antes el arquitecto era más un ser antropocéntrico, diseñador, bla, bla. Hoy sí piensa más, creo, en estrategias. En más que diseñar un edificio, un poco lo que dice Pancho, ya no nos quedamos en el objeto, ¿no? Sabemos de nuestros limitantes, entonces sabes que necesitas Hay un contexto. un equipo mucho más, mucho más extenso de ti mismo, ¿no? Entonces, son proyectos, no hay proyecto de arquitectura que no se haga en colaboración con cientos de gentes. Claro. ¿No? Entonces, Más como sí, es un equipote. son equipos muy grandes y ha cambiado yo creo que la dinámica en diseñar estrategias más que edificios. Que eso es fundamental, lo que tú comentas, Perdón. que anteriormente la figura del arquitecto era una sola persona. Una persona. ¿No? Y era el arquitecto, Omnipresente. sí, y era el que tomaba las decisiones fundamentales de todo. Exacto. Hoy, efectivamente, como bien lo dices, es un grupo multidisciplinario y el arquitecto a veces es coordinador y a veces es colaborador, ¿no? Colaborador, claro. Entonces, eso es lo que, sí, exacto. Oigan, yo perdón que los interrumpa, pero le hice un poema a Miki. Miki, eres el favorito hoy. Sí, lo Me has puedo quitado leer. el protagonismo ¿Sí completamente. lo puedo leer, Miki? Puedes hacer lo que quieras. Pero es Mickey en su época de guapo. Pensé que José Ramón era el favorito. Me traiciona. Es que José Ramón no se decide. Cuando yo vine, en mi cuarto de servicio hay un cuadro que dice, el Señor estará contigo todas las noches y nunca sube el ingreso, entonces cuídame porque te me voy.
Miki, con todo cariño. Cuida lo que te Desde pones mi así. corazón. Les voy a leer el poema. Ándale. Dice, no sé tú, pero yo te necesito. Por debajo de la mesa. Somos novios y amarte es un placer. Culpable o no, soy tu incondicional. Ingrato. Gracias, muchas gracias. Ese me motiva, chamaco. Mira, tus compañeros están guapos. Ellos les voy a decir, los albañiles avientan muchos, ¿cómo se llaman? Piropos, ¿no? Sí. A ustedes yo les diría, vamos a hacer barbacoa. Yo pongo el hoyo y ustedes el animal. No, ya me va a regañar. Holgazana, café, Ya me por voy. favor. Bueno, más café, Café. Bueno, Nos vamos a un corte. Encantado de bailar contigo, sin descanso toda la noche. Continuamos en Hasta la Cocina con tres maravillosos contertulios, con Julio, con Pancho y con Hernán. Y se me ocurre preguntaros algo que probablemente vosotros tenéis ya estudiado e incluso bien pensado. ¿Hacia dónde avanza hacia dónde camina la arquitectura? Wow. Yo creo que La vivible, sí, la sí, vivible, no, la pero habitable. sí hay, bueno, en términos pragmáticos, yo he tratado en los últimos años de aprender nuevas técnicas de construcción, ¿no? Si bien antes, por ejemplo, Pancho y yo hace varios años, cuando el block siempre se utilizó en México, block, cemento, arena, lo utilizábamos de una manera aparente y una manera como muy sincera. Ese fue uno de los materiales que utilizábamos o pétreos, ¿no? más comunes. Y ahora yo tengo un interés particular en la madera, en construir en madera, ¿no? que es una forma que países del norte de América, países nórdicos, todos construyen de esa forma. Pero México históricamente no ha habido, siempre ha habido extraordinarias maderas, tropicales, Sí. pinos, etc. Y yo lo veo como una gran solución, una solución en donde de entrada es un material que puede ser 100% renovable. Y es totalmente renovable. Totalmente. Entonces, sí, tengo un interés particular en eso. Justamente después del sismo, platicando con colegas chilenos, me decían, Julio, lo primero que tienen que hacer ustedes es cambiar la manera de diseñar. Están acostumbrados a diseñar cosas muy pesadas. Sí, nosotros en Chile tuvimos que aprender a construir en madera. Entonces sabemos construir en concreto y madera, que funciona muy bien en lugares de sismo. Y yo creo que independientemente de todas las cosas que se están trabajando en muchas oficinas de esta ciudad y del país, que yo sí creo y cada vez estoy convencido que hay una cantidad de arquitectos buenísimos en México. Y que creo que todavía falta mucho por explorar en sistemas constructivos, que creo que eso nos va a dar, independientemente de tu creatividad, el aprender a construir, al menos para mí, es como es una nueva fase de mi carrera, ¿no? Qué bueno. Sí. Y creo que eso que mencionas, volviendo a tocar el tema del desarrollo económico y del resultado en las ciudades, tiene mucho que ver con el tema de México, ¿no? Cuando hablas de estos edificios pesados, yo me acuerdo en algún momento, Abraham Sabludowski, que me decía cuando yo estaba estudiando, es que la arquitectura en México es una arquitectura que debe imprimir carácter, ¿no? Entonces tú veías las construcciones de González de León, de Abraham, El brutalismo. de ver edificios muchas veces basados en reinterpretaciones mesoamericanas y de todo este tipo, que representaba también un poder político, que representaba toda una serie de cuestiones donde hoy existe un nivel de democracia, aunque muchas veces nos quejamos, infinitamente mayor al que existía hace 30, 40 años. Y eso también tiene que ser, la democracia tiene que existir en los nuevos procesos, en la arquitectura y en la forma de entender el cómo debemos edificar, ¿no? ¿Y cómo y en qué manera podéis aportar a los nuevos arquitectos, nuevos entre comillas, porque ya tenéis una experiencia importante, en la creación de un nuevo modelo de ciudad o un nuevo modelo de urbanismo o un nuevo modelo de convivencia, que es al final de lo que se trata con las construcciones, de hacer que confluyan todos en un determinado punto, viviendo cómodamente y saludablemente? Fíjate que lo que he estado viendo en el mundo de la academia últimamente es que la arquitectura acaba no siendo nada más una carrera como nos le enseñaron a nosotros. México tiene unas fantásticas escuelas de arquitectura, sí, pero siguen siendo muy técnicas y muy pragmáticas en el modelo de la arquitectura. Produciendo arquitectos. Arquitectos que van a diseñar o que van a construir cosas físicas.
Lo que estoy viendo que está pasando, el arquitecto se está convirtiendo en una cosa un poquitito más amplia, que va desde trabajar en películas, en temas de 3D, animación, realidad virtual, a... nosotros tenemos un exalumno en Los Ángeles que ahora es director en Nike, creativo, otro que está en Google trabajando como creativo. Entonces, hacer apps también es arquitectura. Pero ¿y eso por qué? ¿Es porque no tienen Porque trabajo la arquitectura como arquitectos o porque van por otro lado? No es porque no tengan trabajo, es porque se confunde la arquitectura con el hecho de construir una casa física o una... La arquitectura tiene todo un espectro muy interesante que tiene, o sea, por ejemplo, hablamos de Waze. En Waze necesitas urbanistas, no nada más programadores. En Airbnb necesitas gente que sepa de desarrollo inmobiliario, que son arquitectos. Entonces, puedes desarrollar una app, puedes ser parte de ese mundo virtual que también es arquitectónico y también genera comunidad Sí, social. acuérdate que la en las arquitectura no ciudades. es únicamente un espacio físico, el espacio virtual también lo consideremos arquitectura. Claro. Entonces, el espacio virtual en los últimos 15, 20 años, sobre todo de donde venimos nosotros las escuelas, pasaron de la arquitectura de papel al paperless, no más papel, no hay papel. Sí, todo en la es computadora todo es y la es- computadora. Entonces, generas procesos, aprendes procesos, metodologías que te permiten ser un arquitecto de web designer, un arquitecto de películas, un arquitecto físico, tradicional como nosotros quizá, y entonces sí, Y se ha abierto. diseñadores y mil Claro. cosas, es cierto. Claro. Arquitectura mexicana ha sido siempre impresionante, quizás no muy conocida fuera del país, pero los resultados de los arquitectos mexicanos y la obra que han hecho es impresionante. ¿Cuál creéis que puede ser la proyección en estos momentos de los arquitectos mexicanos en el mundo? Fíjate que, Adelante, ¿no? yo creo que está de moda ahorita, ¿eh? Y sobre todo las mujeres. Sí. Que no había, sí, México Sí. no había producido mujeres en la historia de Como la arquitectura. despachos solos de mujeres. Claro. Y en los últimos 10 años, Sí. Quítate que Y ahí está te de voy. moda. ¿O se están quitando el puesto? He visto, pero eso en todas partes y qué bueno. Ya se las debíamos por muchos años. Se han hecho muchas revistas internacionales en Italia, en Francia y demás, solo sobre la Ciudad de México. Vamos a hablar de la Ciudad de México como fenómeno. La Ciudad de México está de moda. O sea, es el punto más de moda que ha estado en los últimos muchos años, yo creo sí, que yo sí, creo que sí, prácticamente llevamos desde años los en 50 a lo mejor y 60. caminas en la Condesa y está lleno de extranjeros. Sí, Y sí. que, y que aparte no nada más son turistas, también ya están viniendo aquí a vivir y demás. Bueno, eso ha sucedido siempre, ¿no? Sí, Pero bueno. pero a nivel arquitectónico, o sea, si yo lo veo en las publicaciones, de repente los ojos de los medios de arquitectura se voltearon a México. Pero es cierto, siempre ha habido una tradición desde Mesoamérica, ¿no? claro. Importantísima, con los imperios mayas, aztecas, etcétera, hasta la arquitectura contemporánea. Si ves el libro de Fernanda Canales, de doble tomo de Arquitectura del siglo XX de Sí, le México, faltaron dos lo tomos ojeas más. y dices, esto se produjo en un país, Claro, es impresionante. Y un tema importante en el tema de, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, y pasa en las megalópolis, generalmente siempre, y yo discrepo mucho de la idea de la ciudad modelo, la ciudad ideal. Yo creo que ese es en busca de la felicidad, ¿no? Nunca va a aparecer. La ciudad es un organismo vivo, es un organismo que constantemente está cambiando y está modificando. Se va acomodando. Y nosotros lo que tenemos que hacer es reinterpretar ese organismo vivo, irlo modificando, contribuir a ese movimiento y también aprender a disfrutar y entender la belleza del caos, que eso es un tema bien importante. A veces estamos como, es que en las zonas irregulares o las zonas que están segregadas de la ciudad, pero esas zonas segregadas de la ciudad le dan contenido a la ciudad, hacen que las gentes que migran y que forman parte de esto, inclusive la misma delincuencia, le da esa nota roja a la ciudad, le da ese símbolo de organismo vivo y latente, ¿sí me explico? Entonces, hablar de una ciudad modelo, hablar, por ejemplo, de arquitectura mexicana, yo en lo personal no lo veo yo hablo de arquitectura en México, porque ya creo que el arquitecto mexicano per se debe ser un arquitecto que hace arquitectura en México, como mañana puede hacer arquitectura en Estados Unidos. No, pero a eso me refería precisamente, a la proyección de los arquitectos mexicanos fuera de México. Igual que hay una explosión de la cinematografía o de gente del Brutal. cine que tiene éxito en todo el mundo, igual que hay escritores mexicanos maravillosos y artistas, cantantes, actores.
¿Sucede lo mismo con la Sí, arquitectura? abrió Y mucho. Está con la pasando en cocina. estos años. Sí, pero mira, yo creo que el primero y el gran arquitecto, no mexicano, digo, que la gente lo conoció fue Barragán. Claro. Fue el primero. Sí, por ser Pritzker. Claro. Pero el que No, yo creo que inclusive, o sea, un poquito, o sea, mediáticamente hablando es como el primero, ¿no? Sí, pero porque el se Pritzker, convirtió sí, en, en un pero Pritzker. ya muy después. Claro, cierto. Realmente el primero que se convierte en un rockstar a nivel internacional fue Legorreta, que empieza a hacer casas en Japón, sí, en Los sí. Ángeles, en Europa, Claro, Legorreta. para Claro. actores y demás. ¿Y qué- Fue qué- Pero Legorreta tenía un sello muy con particular. Claro, porque Con traía- los Los colores, colores, claro, Y con los Paña, colores. y claro. Paña en su momento, Claro. en su entorno público, en su entorno de arquitectura pública, ¿no? Pero Luego están los expats Sí, sí, como Candela, Sí, sí, como sí, sí. Vladimir Caspé, que Claro. vienen de Guerra España, Civil sí, o de claro. la Segunda Guerra Mundial y hacen arquitectura para México mexicana magnífica. Un fenómeno. ¿no? Félix Candela hizo más de 2.500 obras en México. Sí. Más de Qué 2.000. Sí, claro. ya era Es una locura. una Y fábrica una de fábrica. Y arquitectura era una fábrica Fábricas y que fábricas y hacían- fábricas, claro, una hacían locura, las- una las- todos los de Pemex, todas las Gasolineras, ¿no te acuerdas? Y como No, nota, este, nunca fue miembro del Colegio de Arquitectos de México, porque era extranjero. era ingeniero aparte. Sí, Era está cañón, ingeniero. ¿no? En este punto se me ocurre preguntaros, empezamos por ti, Julio, ¿cuál es tu obra más representativa hasta el momento y cuál es tu próxima obra importante? Uy, no sé, la verdad es que, bueno, creo que una de las más importantes sin duda fue la estación de bomberos, porque aparte trae mucha carga dramática atrás, ¿no? Trae una discoteca que se quemó, la gente no pudo salir, murió gente adentro, expropian el predio, en ese entonces López Obrador era el jefe de gobierno, convoca concurso, expropiación, Pancho y yo ganamos, es una de las cosas que hace que nos quedemos en México. Y es un proyecto interesante porque sí es un proyecto muy público, muy público, Ajá. que involucra programas que nunca habíamos trabajado, una estación de bomberos, un edificio institucional en una calle muy importante, muy conflictiva, que involucraba temas urbanos, temas de movilidad, etcétera, etcétera. Protección civil, presupuestos, etcétera. Entonces, creo que sigue. De hecho, hace unos meses fui a observarla y la tesis, porque era una tesis, funcionó. O sea, era una caja que sabíamos nosotros que por dentro iba a poder cambiar mucho, iba a tener esa necesidad de irse acoplando a los cambios que los edificios públicos te demandan, ¿no? Y cómo te afecta al edificio esos cambios, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo, un edificio interesante que ha funcionado bien donde está. Y no sé qué vaya a salir interesante en los... Nunca sabes de los proyectos Claro. que tienes, nunca sabes cuál va a ser el que te marque o el que cambie cosas, el que detone. El que a mí me ha cambiado, te digo otra vez volviendo a la madera, es como este cambio de mentalidad. Y ahora te digo, el 50% de mi trabajo lo diseño en madera y el 50% como siempre lo he diseñado, clientes comunes. Tradicional. Y yo espero que vaya cambiando hacia sí, allá. que vaya cambiando y que sea más... Bueno, y quiero ver resultados de madera que no he tenido, ¿no? Quiero Muy verlos bien, esos. Esperemos que se den Sí. pronto. Pancho, Yo digo, obviamente comparto Claro, con Julio la aparte de estación eso. de bomberos que Lógico. compartimos juntos, ¿O para qué la repito? pero voy a hablar de un proyectito Tenemos que a mí, otro también. que a mí me Bueno. causa mucha emoción, que es una casita que hicimos en Ocuilan, en el Estado de México, post-terremoto, que una fundación contrata a ciertos arquitectos para hacer estas casas, para recuperar casas que se perdieron en una zona muy dañada, que es la zona de las montañas del Estado de México. Y es una casa de 49 metros para una familia que vivía en condiciones desastrosas. Y esta casa, por medio de la fundación y por medio de la ayuda también de algunas celebridades por ahí que juntaron Que dinero aportaron, en los medios, ¿no? Logramos hacer una casa espectacular, chiquitita, muy funcional, que le funciona a la familia, que están felices. Y yo me quedo con esa familia feliz, con esos niños y esa pareja feliz con qué una bien, casa nueva. qué bien. Hernán, Pues yo hablar de un proyecto en particular, te voy a contestar como un día contestaron a una pregunta que le hicieron a Miguel Bosé. Me dijo, pues para mí mis proyectos son mis hijos, y me explico, es parte de un desarrollo, yo creo mucho en la evolución del arquitecto, y de que cada proyecto va teniendo su contenido, va teniendo su momento,
creo que todos los arquitectos, los que vivimos esta carrera, como los creativos, como tú lo eres, siempre vas a encontrarle al término del proyecto el punto, vas a fijarte en el punto que nadie se fija, que tú eres un te autoboicoteas tu proyecto. Sí, que te gustaría mejorar. Pero eso, yo creo que ese es el aprendizaje más grande que tienes en los proyectos, en la capacidad de ir evolucionando y de ir entendiendo Pero y de dime uno, reinventarte. Para mí hay un proyecto que no es el más, o sea, no es el más importante, es el proyecto que cambió, yo creo que mi manera de entender la arquitectura y un proyecto que desarrollamos yo estando aún todavía muy joven, que fue el centro de, es un proyecto no construido, que fue el Centro de Capacitación, Investigación y Desarrollo para Franquicias Pemex, que fue un concurso que nos invitaron y tuvimos la fortuna de ganarlo. Pero creo que eso me dio un entender la arquitectura, entender la ciudad, entender los procesos de reutilización de materiales, porque en el proyecto se planteaba la reutilización de mucha de la tubería de la refinería de Azcapotzalco. Entonces, creo que son esos proyectos que, aunque a veces no están construidos, te dan esa capacidad de reentenderte y de empezar a evolucionar en todo tu aspecto de desarrollo profesional, ¿no? Pues impresionante, impresionante. Esperemos que... Me recordaste a Sague, patrón. No me interrumpas, Algazana. Algazana. Perdón que te No me interrumpa. interrumpas. ¿Qué me lo recordaste? Bueno, Me impresionó y la cosa se movía sola, pero bueno. Aquí les traje unas salchichitas sin agraviar, ¿verdad? Sin agraviar, patrón. ¿Pero las has hecho para todos o para Miki? Impresionante. El Miki, por favor, tú, patrón, dile, coño, Miki, coño, dile, por favor, patrón. No, eso no Con tu acento. Miki, Coño, Eso no me lo había probado, pero recuerdo cuando el coño, el coño. Miki, coño, porque así Poncha le otra decía. vez. Soy muy bien hablado. Eso no lo digo. No, es que así le decía. Esos eran Miquito, a las 3 de la mañana. Oye, Miki, pues, oigan, Esa faceta no la quiero recordar. ha sido un honor tenerlos independiente a lo guapo, qué talentosos, en verdad. Y ser arquitecto no es nada más llegar y gritarle a los albañiles. No, Eso lleva nunca. mucho. Sí. Y es un honor para mí, a ver si vamos construyendo un futuro juntos, a ver, no sé qué. Pues ellos construyen, patrón, tú no me aprovechas, este puerquecito Además necesita. son jóvenes. Aparte, Muy es lo que yo jóvenes. necesito. Puedo ser tu mami sugar. Si Mami quieres. Pues ya no Hasta vamos. aquí, Gracias. hasta aquí hemos llegado, hasta aquí está la cocina, hasta aquí Julio, hasta aquí Gracias. Pancho, hasta aquí Hernán. Gracias. Espero que tengamos ocasión de volver a hablar de un tema tan apasionante y tan fascinante como es la arquitectura. Muchas gracias. 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 Gracias.